Saludos amigos. Bienvenidos a Biopolítica Internacional. Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. La policía dice, conspiraciones de fraude electoral detrás del complot para disparar en las casas de los demócratas de Nuevo México. Libertad de expresión no fuera de orden. A medida que las reuniones se vuelven salvajes, los funcionarios intentan domesticar los comentarios públicos. Matt Schlapp acusado de agresión sexual por ex miembro de la campaña de Herschel Walker. De Spanish.xinhuanet.com. 2 sumergibles tripulados chinos completaron 175 inmersiones en 2022. Expertos argentinos destacan datos de crecimiento de la economía china. China y Chile festejan el Año Nuevo Chino con auspiciosas previsiones para 2023. De The New York Times. Protestas en Perú. 50 muertos y un desafío a la democracia. El juicio de Genaro García Luna comienza mañana en Estados Unidos y se prevén testimonios inauditos. Moriremos por Brasil. Así fue como una turba de extrema derecha intentó derrocar a Lula. El Pentágono envía armas estadounidenses almacenadas en Israel a Ucrania. ¿Qué tan cerca está Estados Unidos de alcanzar el techo de la deuda y qué tan grave sería eso? Esto es lo que debes saber. De CNN. Republicanos de la Cámara evalúan un juicio político contra Mallorcas. Demandan a Elon Musk por tuit sobre Tesla de hace 4 años. ¿Qué dijo? Arrestan a sospechoso de intentar atentado con explosivos en Brasilia. Muere la persona más longeva del mundo a los 118 años en Francia. Emiten orden de arresto a Brian Walse por asesinato a su esposa Anna Walse. Detienen a Greta Thunberg durante una protesta en Alemania. De Hispanf. Medida recíproca. Rusia extiende sanciones contra Unión Europea. Irán tiene dominio de un amplio espectro de seguridad de región. China dice que Estados Unidos saquea petróleo sirio e infringe normas internacionales. Irán condena la guerra híbrida perpetrada por Occidente contra su soberanía. Irán a Occidente. ¿Y las mujeres que mató Estados Unidos en Siria y Afganistán? De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. El ministro iraní, Amir Abdollahian y Erdogan se reúnen en Ankara. Irán y Rusia emitirán criptomoneda para eludir sanciones de Estados Unidos. El presidente Raisi viajará próximamente a Turquía. De BBC News Mundo. ¿Por qué Japón es el país más endeudado del mundo, y cómo se explica que aún le sigan prestando dinero? ¿Quién es y de qué se acusa a Genaro García Luna, el más alto exfuncionario de México juzgado en E.uru. La masacre estilo narco en la que murieron 3 generaciones de una familia en una vivienda en California. La peligrosa huida a Noruega de un mercenario ruso del grupo Wagner que denunció crímenes de guerra en Ucrania. Estados Unidos les otorga visa humanitaria a los padres de la mujer colombiana a la que diagnosticaron con cáncer terminal durante su 8º mes de embarazo. La BBC se disculpa después de que se oyeran unos sonidos sexuales durante una transmisión deportiva. De The Guardian. Enfermería. 2 días de huelgas comenzarán en Inglaterra después del estancamiento salarial. Un poco fuera de sí. Los miembros del jurado interrogaron sobre las opiniones de Elon Musk para el juicio de los accionistas. Aumenta la presión sobre Alemania para que envíe tanques. El canciller Scholz hablará en Davos. Brasil. 39 acusados de organizar un golpe de estado después de tomar edificios gubernamentales. De Agencia AGN. Investigadores israelíes descubrieron un bloqueador molecular que podría detener la metástasis del cáncer de mama. Junto con el nuevo jefe de las FDI, el primer ministro promete que Israel no esperará a que nos pongan la espada en el cuello. La policía antiterrorista del Reino Unido investiga un paquete de uranio encontrado en Heathrow. De El Periódico de Barcelona, España. Las familias gastan 1.700 millones al año en clases particulares para sus hijos. Temporal en Cataluña. El vendaval deja rachas de 159 km/h en el Montseny y de 94 km/h en Barcelona. El clan Jodorowsky blanqueó dinero con un restaurante dedicado a camarón. De The Financial Times. El FMI señala una mejora de las previsiones a medida que el optimismo se propaga en Davos. Los demócratas luchan por limitar las consecuencias de la debacle de los documentos de Biden. Fiscales estadounidenses endulzan acuerdo para empresas que revelan actividades delictivas. El líder de la oposición de Bielorrusia advierte sobre una desobediencia masiva si Lukashenko se moviliza para la guerra en Ucrania. El principal sospechoso en el escándalo de corrupción de la UE llega a un acuerdo con la fiscalía. De Deutsche Welle, DW. Ucrania da por concluidos los servicios de rescate en Dnipro.
Von der Leyen en Davos. UE seguirá apoyando a Ucrania. Primera dama ucraniana entrega en Davos carta de Zelensky a líderes mundiales. Asesor de Zelensky dimite por declaración sobre Dnipro. Rusia reestructurará sus fuerzas armadas entre 2023 y 2026. D. Sputnik Mundo. Dictadura anticristiana. Rusia denuncia los ataques de Kiev contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana. La trayectoria mundial se aleja del dominio absoluto de Estados Unidos en la arena internacional. Proponen ley para que los policías puedan disparar a manifestantes en Perú. La Comisión Europea crea la primera reserva estratégica química y nuclear en Finlandia. La tecnología militar rusa es clave para China en la carrera armamentística de semiconductores. D. Diario Libre. Los jefes militares de Estados Unidos y Ucrania se reúnen en una base en Polonia. Portugal y España abordarán este miércoles en Bruselas prorrogar tope al gas. Ordenan cese de prisión preventiva a favor de Jean Allen Rodríguez. El Chapo Guzmán pide ser trasladado a una cárcel de México. Portugal y España abordarán este miércoles en Bruselas prorrogar tope al gas. Policía de Estados Unidos condenado por matar a George Floyd apela a la sentencia estatal. D. Listín Diario. Cesa prisión preventiva contra Jean Allen Rodríguez. Programa Chad, queda prohibido en las escuelas. Hombre de Estados Unidos enamoró y estafó a mujeres con más de $1 millón. Libertad de expresión preocupa en Ecuador por caso de periodista. Lula echa a 40 militares de la sede presidencial. D. Mainichi.jp de Japón. La administración Biden, Holanda y Japón continuarán las conversaciones sobre los controles de exportación de semiconductores de China. Estados Unidos formula primera estrategia nacional para proteger los derechos de los asiáticos. D. The Japan Times. Tribunal de Tokio confirma absolución de ex ejecutivos de TEPCO por crisis nuclear de Fukushima. El coqueteo de Corea del Sur con las armas nucleares aumenta la presión sobre Estados Unidos. China emite visas para algunos viajeros de Japón a pesar de la suspensión. El ejército de Estados Unidos planea usar el aeropuerto en la remota isla de Okinawa. D. Rzeczpospolita de Polonia. Más dudas sobre la explosión de un lanzagranadas en la jefatura de policía. Por la noche, los rusos bombardearon la región de Nikopol. Ministerio de Defensa del Reino Unido. Una de las rutas de suministro de Bakhmut bajo una presión creciente. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha publicado nuevos datos sobre las pérdidas rusas. Extraoficialmente, se entregan municiones a Ucrania desde depósitos de municiones en Israel. D. The Sun. ¿Qué está planeando? Putin hará un anuncio muy importante sobre la guerra de Ucrania hoy. Los talibanes cortan las manos de los ladrones en el estadio después de acusar a Arri de crímenes de guerra. D. Taipei Times. Ministerio Digital investigará fuga de datos de China Airlines. Higiene. Casi 140.000 buscan tratamiento para la diarrea. Reportan primera muerte por enterovirus en 2 años. Cómo los niños ríos de Taiwán vencen el reclutamiento. Militares de Fiji expresan preocupación. El jefe militar de Fiji advirtió ayer que las reformas del primer ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka, podrían contravenir la constitución, pero también se comprometió a respetar la ley y apoyar a la democracia. D. Humoloda.kiev.ua. Blinken. Reconocer las demandas de Rusia a Ucrania como inaceptables. Pronósticos de expertos. ¿Qué pasará con los precios de la gasolina y el diésel en Ucrania? Accidente de aviación en Brovary. Un helicóptero se estrelló cerca de un jardín de infantes, 5 muertos. D. Facti.ua Moscú. Estado Mayor. Las Fuerzas Armadas eliminaron 820 ocupantes en un día, destruyeron un avión y 9 tanques. Estado Mayor. Las Fuerzas Armadas destruyeron un avión Su-25 enemigo, una estación Rev y 5 áreas de concentración enemigas. Rusia se ha convertido en un enemigo de toda la humanidad, dijo Zelensky sobre la finalización de la operación de rescate en el Dnipro. D. El Universal de Venezuela. Presidente Maduro promete seguir defendiendo el ingreso de los trabajadores. Asamblea Nacional acompañará las 7 líneas estratégicas previstas por el Ejecutivo. Gobierno Nacional rechaza continuidad de políticas de agresión de Estados Unidos contra Venezuela. D. Agencia Reuters. Ucrania más cerca de recibir tanques de batalla occidentales modernos, más Patriots. Informe. Microsoft eliminará miles de puestos de trabajo en todas las divisiones. FTX informa $415 millones en criptomonedas pirateadas. Bankman Fried dice que FTX es solvente. BID de China adopta un enfoque cauteloso hacia Estados Unidos en el impulso global de vehículos eléctricos. D.
El Espectador en Colombia. Gobierno y ELN emprenderán caravana humanitaria por el Valle del Cauca y Chocó. Francia. Inicia el juicio contra 13 personas por intento de asesinato a Macron. Afganistán. Prohibición del talibán de emplear mujeres en ONG agrava crisis de salud. Ministro de Justicia. Las rebajas de pena serán premios por actividades restaurativas. D. El nuevo siglo de Colombia. China. Regreso a la normalidad post-COVID desbordó nuestras previsiones. Exsecretario de Seguridad de México en el banquillo de EU por narcotráfico. Comienza juicio por fraude contra el magnate Elon Musk. EU lamenta que Guatemala persiga a quienes combatieron la corrupción. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.